Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Aquí es el intento de David de llevar el arca a Jerusalén. Él quiere el intento, vale el intento, decimos nosotros siempre. Quiero llevar el arca a la alianza, pero parece que en nuestro camino las cosas no van bien. Intencionalidad maravillosa, pero el accionar, la liturgia, no están de acuerdo en la forma de proceder. Nosotros miramos un poco todo y vamos a llegar hasta este versículo que estamos estudiando, que es el versículo 7. Hoy, queridos amigos, David convocó a los mejores hombres de Israel, unos 30,000. Después, con toda su gente, se puso en marcha hacia Baalá de Judá para traer de allí el arca de Dios, que lleva el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Uzá y Ahió, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ahió iba delante del arca. David y todo Israel iban danzando intensamente ante Yahvé y cantando al son de cítaras, arpas, tímpanos, címbalos y trompetas. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzá alargó la mano hacia el arca de Dios y la sujetó. Bebé o paguila ya en la reflexión con este día. Ya continuata con el versículo 7. Entonces Yahvé se irritó con Uzá. Dios lo hirió en el acto por lo que hizo y murió allí junto al arca de Dios. Vean entonces la Ñande ya esa mitad. Aquí ya sabemos el contexto histórico y aquí se nos habla de la ira de Dios, ¿verdad? La ira de Dios que se levanta contra Uzá y la muerte de Uzá justamente. Aquí hay una falta de confianza total, ¿verdad? Es como decir, porque Otambalea, el arca de la alianza, Joata, y yo soy. Imagínense, Yahvé dice la yo soy. Ahora yo soy el que le voy a sostener al arca. Voy a enseñar de allá. En lugar de Dios. Estamos de nuevo en Génesis capítulo 3, versículo 5. Base elemental, fundamento, columna vertebral esencial de lo que nosotros encontramos allí, ¿verdad? De toda la Biblia. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Yo soy. Shela Yokota, Otambalea, Shea Yokota, lo sagrado. Yo soy el que voy a indicar y voy a decir lo que Dios tiene que hacer o cómo tiene que hacer. Y por eso es que después, queridos hermanos, nosotros nos consideramos dioses. Robamos, pero a mansalva. Nos adueñamos de Itaipú, nos adueñamos de Yacinetá, nos adueñamos de Pantoía. En cualquier ministerio nos adueñamos. Y hay que mirarnos a quienes están al frente y a quienes les ponemos.
Y cuando ya nuestra intencionalidad es poner a gente que simplemente tiene que responder. O yo a veces hablo así un poco más del poder ejecutivo, ¿verdad? Pero en realidad tendría que hablar del poder judicial, ¿verdad? Porque ahí también lastimosamente los que están al frente, todos son puestos y digitados para que respondan según su justicia, no es la justicia, justamente lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? La justicia de Dios. Shela Yokota, Shela juez, Shela Yokota. Todo lo que pertenece a ese cuerpo, ¿verdad? Entonces, Shela Yokota, Shela Moitán, va, ella vayan de Yara, entonces, Nacón va a estar seguro. Yo, señor fulano de tal. Entonces voy a poder pegar año mañana, porque si hay verdaderamente justicia, y si hay un cuerpo, si hay aquí entonces un poder judicial que tenga fuerza, entonces todos vamos a alinearnos. Todos vamos a alinearnos. Del poder ejecutivo y el poder del Congreso. Pero como todos estamos servilmente a fuerzas, incluso yo diría, a fuerzas externas, pero me refiero a otros países, que también seguramente tienen su influencia, pero a fuerzas externas dentro de nuestro mismo grupo, ¿entiendes? Social. Entonces respondemos. Entonces todos estos poderes simplemente responden a quien maneja las marionetas, ¿entienden, queridos amigos? Es muy interesante. Este es un libro político, ustedes saben ya eso, ¿verdad? El libro de Samuel es un libro escrito para los reyes, escrito para esa comunidad, pero que reflexione y que le dice Peña Tendeque. A Peña de la Yaja llegue no pesa, pero la Yaya Poponano, evidentemente que nuestro camino será totalmente diferente. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. La revelación. Vamos a darle. Gerson. Shelly, vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Yeah. Let's go. Cuando no encuentres la solución y creas que todo se acabó, cuando la luz del sol se va a ocultar, recuerda que muy pronto amanecerá. Cuando no hay fuerzas ni ilusión, si tu sonrisa desapareció, no te preocupes, todo pasará. Lo mejor de tu vida está por llegar. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere ver feliz. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere ver feliz. Yeah. Río Squad. Tu tristeza en felicidad es lo que quieres cambiar. Y las lágrimas de tu cara, Él te las quiere secar. Quiere darte felicidad. Bye bye la tempestad. No hay situación tan difícil que Él no pueda solucionar.
Él quiere llenarte de gozo, pues tú eres especial. Eres hermoso, valioso, más que una perla, precioso. Dile adiós a temor y que entre el poderoso. Él borrará tus penas, le dirá pa' fuera a tu problema. Yeah, pues cuando Él entra da una felicidad, mira que es eterna. Que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Todo lo sabe. Y tiene el control. Siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Y tiene el control. Let's go. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Ha pasado un tiempo sin hablarte, hoy me cuesta encontrarte. Sé que fui yo quien decidió alejarse. En medio de tanto ruido, me perdí de tu camino. Todo me pesa sin ti. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Amor es mi sustento, en ti encontré mi razón de vivir. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este sábado 17 de mayo. La palabra del Señor nos viene desde el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 44 al 52. Cuando Pablo llegó a Antioquía de Pisidia, casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra del Señor. Al ver esta multitud, los judíos se llenaron de envidia. Con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces, Pablo y Bernabé, con gran firmeza, dijeron: a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra del Señor. Pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor. Yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Así la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé. Queridos amigos, 3 momentos tan importantes en esta palabra. Primero, ñahendú, yajesha, lleva bocó, ñandreje, ñande yarañe, operare con ñande ñañe, pues ña punani, ¿verdad? Moverse, dejarse tocar por Dios mismo para poder después. Segundo momento dice, anunciar y dar a conocer la palabra de Dios. En la medida en que ñande yara, ñande no, ñande apicutuina, ñahendú, yajesha, ña punani con ñande, entonces vamos a extender, dice, se expandía la palabra de Dios. Pero no nos olvidemos, unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia, los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Y eso es cuando nos tocan nuestros propios intereses egoístas. Y entonces Nayande gusta y añandejina, ¿por qué? Y porque nos llama a una verdadera justicia, nos llama a una verdadera conversión, es decir, ser los alter Christi, trabajar, mirar al servicio de la comunidad y no al servicio egoísta de cada uno de nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con ñande yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este contexto histórico, decíamos, del capítulo 6, versículo 8 del segundo libro de Samuel. Dice, David se enfadó porque Yahvé había arremetido contra Uzá. Y hasta hoy aquel lugar se llama Pérez de Uzá. Uzá, al tocar, dice, el arca, él toca el arca para estabilizarla, es fulminado por Dios. Nosotros sabemos que a pesar de que no es con mala intención que Uzá está haciendo, al contrario, es como decir, yo ayudo, quiero ayudar para que el arca no se caiga, ¿verdad? Y sin embargo en ese momento es fulminado por Dios, aunque es bien intencionado, porque él en ningún momento tiene malas intenciones, transgrede lo sagrado. Ciertamente que son expresiones bastante exageradas para nosotros, pensando un poco, pero nos quiere dar a entender que lo sagrado siempre, y sobre todo Dios está por encima de todo.
Dios es el que maneja y el que dirige nuestra historia, en cualquiera de las situaciones en que nosotros nos encontremos, tanto en el aspecto del camino del bien, como también incluso en el camino del mal. Y aquí, en este caso, a pesar de que hay una buena intención de sostener, pero ya al comienzo, nosotros habíamos hablado en los cursos anteriores, podemos volver a los cursos anteriores, nosotros reflexionábamos y decíamos que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, lo sacaron de la casa de Abinadab. Esto, por ejemplo, es algo nuevo realmente, porque se acuerdan que según la Torá tenían que ser llevados sobre los hombros, en andas, el arca de la alianza. No puede llevarse de esta manera en un carro. Además, aquí son los dos hijos de Abinadab quienes se ponen al frente, Uzá y Ahió, hijos de Abinadab. Guiaban el carro nuevo. Ahió iba delante del arca. Es como decir, ya veamos, tendo tágina, yo el que me pongo, yo el que dirijo, yo el que estoy indicando el camino por donde tiene que ir el arca. Y son expresiones muy interesantes que uno tiene que entrar en su contexto, ¿verdad?, para poder entender y para poder comprender que el autor sagrado está acentuando y está diciendo que estas acciones no son las convenientes, no son las que tiene que hacer el hombre, porque es Dios el que tiene que ir delante. Bueno, todos estos elementos ya hemos reflexionado y podemos volver entonces a mirar en los cursos anteriores. Ahora ya estamos viendo las consecuencias, ¿verdad? En el versículo 7, que Yahvé se irrita con Uzá porque quiere toca el arca, Dios lo hiere en el acto por lo que hizo y murió allí mismo. Y David entonces se enfada por esta situación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañé. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Gracias Dios por León 14. En la luz de la fe, un nuevo amanecer. León 14, Habemus Papa, guía en nuestro ser. Con amor divino nos enseñas a amar. Eres el faro que nos lleva a soñar. Gracias Dios por este nuevo pastor. Tu amor en el pueblo resplandece en su voz. León 14, sucesor de San Pedro. En tus manos la esperanza, el camino sincero. Con humildad y gracia nos muestras el hogar donde el corazón se une en un solo cantar. En cada oración sentimos tu abrazo, tu luz nos guía en este sagrado lazo. Gracias Dios por este nuevo pastor. Tu amor en el pueblo resplandece
sucesor de San Pedro. En tus manos la esperanza, el camino sincero. La verdad y la vida en ti encontramos. Eres el refugio donde nos amparamos. Con fe renovada seguimos tu andar. En la iglesia unida siempre a triunfar. Oh, gracias Dios por este nuevo pastor. Tu amor en el pueblo resplandece en su voz. Oh, León XIV, sucesor de San Pedro. En tus manos la esperanza, el camino sincero. Con cada paso firme seguimos en paz. Con León XIV en Cristo siempre atrás. Gracias, oh Dios, por este don sin par. Tu amor nos sostiene, nunca nos dejarás. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Fiel es Dios. La buena obra que ha empezado la llevará a feliz término. Me conoces bien, no necesitas preguntar. A ti nada te puedo ocultar. Sabes todo de mí y aún me amas así. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú
me soñaste a mí y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. En mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Oh. Mi propósito es cantarte, con mi vida adorarte, una canción de amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con segundo libro de Samuel, capítulo 6, el versículo 9. David aquel día tuvo miedo de Yahvé y dijo: ¿cómo va a venir a mi casa el arca de Yahvé? Cuando que lleva entonces David es el temor. Pero recordemos que el temer aquí, el sentido hebreo es mucho más amplio, ya habíamos dicho, mucho más amplio. No es un temor no debe porque no, sino que es un temor reverente, le decimos nosotros, temor reverente. Pero yo diría mejor todavía para que entendamos, es el respeto, porque no hay por formal de palabra, es respetar la andesí, respetar la anderú, es respetar peñande yara, es respetar ya el respeto a Dios. Queridos amigos, algunos últimamente somos muy irrespetuosos, ¿verdad? Daya respetase, más ven daya respetase. A ver, ven daya respetase. Ya lleva un barete, ¿verdad? Y entonces, al no respetar a Dios, entonces ya le falta el respeto a tus padres, le falta el respeto a la sociedad, le falta el respeto a la res pública, o sea, las cosas del pueblo, de la gente, de mondad, de pocané, hacer lo que quieren, de respetar a bebé. A ver, lo que vayan de Heina últimamente, nos falta entonces este verbo, tenemos que nosotros volver a aprender, queridos amigos, porque es importante, el hecho de que mirando lo esencial y lo fundamental de lo que significa el respeto, irá. Entonces quiere decir el temor respetuoso, el temor que no es un pánico, no tengo pánico de Dios, sino es una reacción, queridos amigos, espiritual legítima. Se da cuenta de que ha tratado lo sagrado, pero con mucha ligereza. Allí esa cosa, entonces digo, yo hice las cosas aquí con mucha ligereza, con mucha superficialidad.
Entonces, queridos amigos, este verbo se utiliza en muchos otros pasajes. También Moisés, ¿se acuerdan? Éxodo capítulo 3, versículo 6. También Moisés, que siente temor, la zarza ardiente, etc. Siente temor. También encontramos en Isaías también, ante la presencia de Dios, capítulo 6, versículo 5, siente temor. O si vamos a ir al Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Lucas 5, 8, también los discípulos ante los milagros de Jesús. Entonces ahí sienten un temor reverencial, es decir, ¿quién es este? Nos encontramos ante lo sagrado. Pero ¿por qué, queridos amigos? Porque viste que nosotros nos damos cuenta, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo realizar este milagro. O mejor dicho, esto que estoy viendo, esto que se me está presentando aquí, que Dios está realizando, sobrepasa mis capacidades. Con otras palabras, yo me siento limitado. Con otras palabras, si hay mamá temor reverente. Ahora con la gente entonces son muy respetuosas, ¿verdad? Todo lo que es sagrado, todo lo que es de Dios. Ahora, atención, porque muchos cuando escuchan esto del temor santo, no es un terror mundano, piensan que se refiere simplemente a las cosas sagradas. Las cosas sagradas, recordemos que son signos, queridos amigos, signos que nos hacen y nos elevan el pensamiento, el corazón, el alma hacia lo sagrado que es verdaderamente de Dios, ¿entienden? Y por eso nosotros respetamos. Vayan de respetar la bandera. Porque para vos es un signo, nosotros hasta decimos un signo sagrado, ¿verdad? De la patria. Un signo sagrado. Algunos se van y queman una bandera. Entonces todo, qué bárbaro, ¿viste? Porque es un signo simplemente. Vamos a decirle, esa bandera de por sí, no es lo que verdaderamente, vamos a decirle en su esencia, sea la patria. Pero sin embargo el signo para nosotros es profundísimo, ¿entiendes? Y así entonces con todos los elementos sagrados, entonces, tu mamá, tu papá, tu hermano, la persona con quien estás, las cosas que pertenecen al pueblo. Estos son los signos elementales y fundamentales a través de los cuales se está manifestando nada más y nada menos que lo sagrado, es decir, Dios mismo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La caravana, agobiada por el calor estival, avanzaba pesadamente por entre los riscos de Cabrafuentes y Cobadilla. Y al llegar a una pequeña ciénaga acunada por las montañas, el hato se precipitó hacia la fuente para abrevar, pero el pastor Pascual Bailón, que observaba el agua, detuvo la manada porque la turbiedad del líquido denotaba que no podía beberse. Y ante la contrariedad de su compañero Juan Aparicio, le pidió humildemente que tuviera un poco de paciencia, a lo que accedió su amigo con desgano. Entonces Pascual tomó su cayado, se alejó un poco, se puso de rodillas a orar y luego a escarbar la tierra con las manos y su vara hasta que abrió un hoyo en forma de canoa amplia y profunda. En poco tiempo el hueco se rebosó de agua cristalina y por fin las ovejas y los extenuados pastores pudieron saciar la sed. Y después de agradecer a Dios por el milagro,
Tomaron un reparador baño, sacaron lo necesario para preparar sus alimentos, instalaron su campamento y permanecieron varios días en esa hondonada abrigada y segura, en la que sobraba el agua y había suficiente forraje para el rebaño. De ese mismo manantial al que llamaron la Fuente de Pascual, bebieron varias generaciones pastoriles y muchos años después, Juan Aparicio erigió una cruz en acción de gracias y como recuerdo de San Pascual Bailón. Pascual Bailón Lluvero, nacido el 16 de marzo de 1540 en Torrehermosa, España, recibió ese nombre por haber nacido el día de la Pascua de Pentecostés y sus fervientes padres, consecuentes con su inquebrantable piedad, criaron a su hijo al influjo de la Eucaristía, de la pasión del crucificado y la devoción a la Santísima Virgen, y por eso cuando se les perdía el infante, invariablemente lo encontraban en una capilla cercana, extasiado ante el altar, práctica que debió abandonar cuando a los 10 años su padre le encomendó el cuidado del rebaño familiar, y entonces suplió sus visitas cotidianas al sagrario por la aguda contemplación de la obra divina representada en la naturaleza exuberante, y en medio de la soledad aprendió a leer y a escribir apoyado únicamente por un devocionario que su madre le había regalado, y poco a poco se convirtió en hombre de oración, ayuno, penitencia. A los 18 años dejó la tutela paternal y se dedicó a pastorear hatos ajenos hasta que el 2 de febrero de 1564, a los 24 años, ingresó al convento de los frailes menores de San Francisco y con el nombre de Fray Pascual adelantó su noviciado, cumpliendo rigurosamente las severas reglas impuestas a sus monjes por San Pedro de Alcántara, y asumió las tareas más humildes: portero, hortelano, cocinero, mandadero, barrendero y encargado de pedir la limosna que repartía entre los pobres, y las necesidades de su monasterio. Aunque más por su ejemplo, santidad y virtudes que por su preparación intelectual quisieron ordenarlo sacerdote, no aceptó como San Francisco, porque se sentía indigno de tal distinción. En su condición de hermano lego, San Pascual Bailón cumplía escrupulosamente con sus obligaciones y a continuación aligeraba las cargas de los demás, ayudándoles en los oficios que les asignaban, y mientras lo hacía, cantaba salmos y luego se refugiaba en la capilla, se embebía en la contemplación, se acostaba de último sobre una tabla con un tronco como cabecera y estaba de primero en las oraciones matinales. Al término de todas las misas en las que ayudaba, se escapaba hacia el altar de la Santísima Virgen y delante de ella comenzaba a danzar en indecibles raptos místicos de los que solo salía cuando los sacudían sus compañeros, y aunque realizaba toda suerte de milagros, curaba enfermos, hacía brotar agua de las peñas, multiplicaba los alimentos y reconciliaba a los enemigos, trataba de que nadie se enterara. A pesar de su poca preparación, daba unas muestras sorprendentes de elocuencia, de sabiduría y profundidad doctrinal, como sucedió cuando camino a París, a donde debía llevarle a su superior un importante mensaje, fue asaltado por los hugonotes que le inquirían sobre si era cierta la presencia de Jesús en la hostia, y la respuesta de San Pascual Bailón fue tan brillante que al quedarse sin argumentos, los impotentes y airados protestantes estuvieron a punto de lincharlo. Lo apedrearon y lo dejaron abandonado porque lo dieron por muerto. Su vida austera y las mortificaciones a las que se sometía constantemente a su maltrecho cuerpo lo minaron de tal forma que al final de su vida San Pascual Bailón iba a gatas a los oficios divinos y no permitía que nadie le ayudara, hasta que el 17 de mayo de 1592, fiesta de la Pascua de Pentecostés, murió en el convento alcantarino del Rosario de Villarreal de los Infantes. Fue canonizado por el Papa Alejandro VIII en 1690. Por eso hoy día de su festividad, pidámosle a San Pascual Bailón que nos enseñe a ser humildes y obedientes a la voluntad divina. Dios
Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue:
dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10. Beit Obededom, esa es la casa, Beit Obededom. Quiere decir, queridos amigos, la casa de Obededom. Obededom significa siervo de Edom, siervo de Edom. Pero no necesariamente quiere decir que sea un extranjero, ¿verdad? No quiere decir que sea un extranjero. Algunos incluso lo vinculaban con los levitas, ¿verdad? Obededom. Bueno, entonces se le vincula ahí, primer libro de las Crónicas. Encontramos esa vinculación, capítulo 15, versículo 18. Ha-Giti indica que es originario de Gat. Ha-Giti, es decir, él es de Gat, originario de esa zona. Posiblemente Gat-Rimón, en territorio levita, lo que sugiere que David escogió un custodio adecuado. Gat, el lugar donde David ahora está eligiendo como el lugar de un custodio adecuado. Hagiti indica esto, queridos amigos, la presencia de alguien que puede custodiar. Ahí la yarajante ñamombo bebe lleva. Te andas ahí ku poco ese usa o mano
entero este año de posible, hablo lo que sea, va, eloico, aña seña de para allá, ella para, no, al contrario. Pepe ñaña, pero no lleva ñaña mindu, allá esa y nada, coña de yara loico. Entonces dice, aquí sí que no estamos todavía preparados. Que sí que da ya poco hay veterina, esa, ese asumir, ¿verdad? La responsabilidad de tener el arca de la alianza con nosotros mismos. Upeaina de cuidado mañana, da ya huerecuete, da ya madura, ahí vete. Queridos amigos, y nosotros también vamos a tener que pensar en estas cosas. ¿Será que nosotros ya estamos maduros, verdad? Para llevar en nuestra propia vida, para llevarle al Cristo, ¿verdad? De nuestro corazón, porque el arca de la alianza para nosotros significa Dios mismo, que viene a nuestra casa, Dios mismo que es conducido hacia nuestra casa. A Obeareina, peñan de Yarautaina lleva, o Motaimi, peñan de Oque. Pero en Domo allá lleva el picaporte que no tiene, porque solamente nosotros como comunidad, nosotros personalmente vamos a tener que abrir esa puerta desde adentro para que el Señor pueda pasar, para que pueda entrar en nuestra vida. Y bueno, así entonces, recordemos, queridos amigos, que no toda buena intención es obediencia verdadera. Aún así nosotros tenemos buenas intenciones, pero no siempre, ¿verdad? Es una obediencia verdadera. Aquí, por ejemplo, David quiso llevar el arca a Jerusalén, pero como él no está todavía preparado, no hicieron conforme a la ley. Entonces la buena intención es importante, pero también tenemos que entrar dentro de una obediencia a la ley, hacer así como Dios nos pide. O también, queridos amigos, tenemos que saber que discernir entre obstinación y reverencia. Es decir, David no insiste, no va a forzar las cosas, no busca tampoco imponerse a los planes de Dios o sus propios planes. Yo puedo, no. Sino que directamente oye esa vea, y entonces dice, no. Quiere decir que Dios todavía no nos ve preparados. Así que desviamos camino. Y aquí nomás cerquita, ya, en la casa de Obededón. Y queridos amigos, terminando simplemente diciendo que también muchos santos aprendieron esto, ¿verdad? Los santos jamás se imponen. Jamás se imponen. Se recibe cuando Dios lo quiere. Y los santos tampoco jamás imponen, sino que muchas veces hasta sufren a causa de sus obispos, a causa de la gente, a causa de sus hermanos sacerdotes también. Pero sin embargo, los santos jamás van a estar peleándose por eso. Tenemos ejemplos de San Juan Bosco, etc. Incluso a él lo sacaron, no podía confesar más, etcétera, etcétera. Muchas cosas así. Y muchos otros santos también. Pero eso no nos puede dejar, ¿verdad? Tenemos que mirar hacia adelante y seguir con fuerza de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandi Yarañe y Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.